Chicago, 12 de noviembre de 1955. Es un gran día para el multimillonario empresario, pero no es sorprendente. Acaba de ser elegido gobernador con más del 75% de los votos. Para el gobernador Capone, la pregunta es, ¿quién no votó por mí? Hijo de inmigrantes, Al Capone ha escalado cada peldaño de la escalera criminal. A los 45 años ya era el indiscutible jefe del sindicato del crimen. Convertido en millonario gracias a las ventas de licor ilegal, el gángster es ahora un hombre de negocios respetable y acaudalado. Su imperio inmobiliario, construido sobre los cadáveres de sus antiguos enemigos, hoy es 100% legal. Pero nada de esto sucedió. En 1930, un pequeño grano de arena cambiaría el curso de una investigación que enviaría a Al Capone tras las rejas en Alcatraz. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Al Capone, hijo de la prohibición. 18 de diciembre de 1917, bajo la presión del influyente Wayne Wheeler, el Congreso de los Estados Unidos adopta la 18ª enmienda. 14 de febrero de 1929, día de San Valentín, los secuaces de Al Capone ejecutan a 7 miembros de una pandilla rival. El 24 de octubre de 1931, el mafioso Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por fraude fiscal. Estos 3 eventos son cruciales en el ascenso y luego la caída del mafioso estadounidense más famoso, Al Capone. Inglaterra, 1620. El Mayflower acaba de zarpar hacia el Nuevo Mundo. A bordo hay 200 puritanos decididos a huir de la persecución. Guiados por la convicción de que necesitan fundar una nueva sociedad en Estados Unidos, una sociedad más pura y estrictamente cristiana. Para ellos, todo placer es sospechoso. La tentación es demasiado grande, el pecado nunca está lejos. 2 siglos más tarde, Estados Unidos, enriquecido con sucesivas olas de inmigrantes, sigue profundamente inmerso en el ideal de los primeros pioneros. Disciplina rígida en la vida y fe inquebrantable en Dios. Y sin embargo, justo en el corazón de la República, el alcohol fluye libremente. En 1830, el ciudadano promedio bebe el equivalente a 88 botellas de whisky al año. El alcohol está en todas partes. Cuando no están trabajando, los hombres van al bar. Allí hablan de negocios, política, pero también beben hasta la saciedad. Y en ese momento, no hay ninguna forma de protegerse contra la violencia conyugal. El impacto en la vida familiar es devastador. Todos los niveles de la sociedad se afectan, desde los trabajadores hasta los jueces y también predicadores. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, cada vez se alzan más voces para denunciar los perjuicios del alcohol. Este movimiento, nacido de las ceremonias protestantes, se extenderá y crecerá. Su objetivo: limpiar el país aboliendo el consumo de alcohol. Este es el comienzo de la larga marcha hacia la prohibición. En todo el país, las mujeres saldrían de sus casas para atacar la embriaguez, bloquear los bares, realizar manifestaciones, ejercer presión política, destruir establecimientos. Todos los métodos son buenos para hacer que se escuche su voz, y tienen éxito. A principios del siglo XX, unos 10 estados prohíben el alcohol. Pero para Wayne Wheeler, el político más influyente en los Estados Unidos, no es suficiente. Al frente de la Liga Antibares, él quiere más que una simple ley. Quiere esculpir la prohibición en la losa de mármol de la Constitución. El 18 de diciembre de 1917, luego de un siglo de lucha, el Congreso agrega la 18ª enmienda a la Constitución, prohibiendo la producción, venta y transporte de licor dentro del territorio de los Estados Unidos.
En ese momento, la restricción solo se aplica al licor fuerte. Pero justo antes de que la enmienda entre en vigencia, la ley Volstead amplía la prohibición a todas las bebidas que contengan más de 0.5 grados de alcohol. Para los estadounidenses es hora de tomar un último trago. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. Por ejemplo, intentemos comprender el efecto del alcohol en el cuerpo humano. La fermentación alcohólica es un proceso químico durante el cual los azúcares se convierten en etanol. Este proceso es conocido por el hombre desde hace miles de años. Cuando se ingiere, el alcohol llega al estómago y luego al intestino delgado. Pasa a la sangre y se distribuye por todos los órganos, en particular al hígado y el cerebro. Los primeros efectos son una euforia ligera, una liberación parcial de las inhibiciones y un aumento en el tiempo de reacción. Pero en dosis altas, las funciones motoras se ven afectadas, hecho que puede provocar vómitos, pérdida de conciencia o incluso la muerte. A largo plazo, el consumo excesivo puede desencadenar numerosas enfermedades, a veces mortales. Como suele ser el caso, todo es cuestión de moderación. Prohibición total del consumo de alcohol. Para un gran número de estadounidenses es una especie de broma, una ley que como muchas otras nunca será aplicada. Pero los bares comienzan a cerrarse uno tras otro. Las destilerías despiden a sus trabajadores. Las existencias son confiscadas o destruidas. Un objetivo especial, las cervecerías, generalmente administradas por inmigrantes alemanes. Claramente esto es para bien. La ley se aplica al pie de la letra y celosamente. Los primeros efectos positivos se sienten rápidamente. Menos muertes, no más ebrios en las calles, menos peleas afuera de los bares. Para los dueños de las tabernas solo quedan dos opciones: respetar la ley o convertir su bodega en un bar ilegal. Es el nacimiento de los bares clandestinos. Lugar frecuentado por los esclavos, donde puedes pedir una bebida al camarero pero con un susurro. Para abastecerlos, los contrabandistas o piratas idean estrategias cada vez más ingeniosas. En el campo comienzan a destilar su propio alcohol, a menudo de noche, en el bosque, a la luz de la luna. Beber y desobedecer la ley pronto se convierte no solo en un deseo, sino en un deber. La gente cree que el gobierno no tiene derecho a dictar su comportamiento. Incluso el presidente de los Estados Unidos tiene su propio inventario personal en la Casa Blanca. Los bares clandestinos se convierten en los nuevos templos de la sociedad, de lugares de culto en una época asombrosa cuando las mujeres ganaron su lugar junto a los hombres, así como su derecho al voto. Un momento en que el jazz y el blues son casi más embriagadores que el whisky de contrabando. Una época en la cual las ciudades comienzan a lucir rascacielos, un tiempo fuera del tiempo. Los locos años 20. En los primeros 20 meses de la aplicación de la prohibición, se consumen 100 millones de litros de alcohol ilegal, justo en las narices del Estado. Para combatir este recalcitrante crimen, los federales disponen de un presupuesto de solo $3 millones. Sobre el terreno tienen un agente por cada 70,000 habitantes. Solo en la ciudad de Nueva York se estima que necesitarán 250,000. Y el mismo número para vigilar a esos mismos agentes. Porque la administración no es tonta. La corrupción es moneda corriente. Desde el policía del vecindario hasta los agentes federales que realizan operaciones secretas para pedir rescate, la casa está podrida desde el sótano hasta el ático. Entonces, las pandillas se apoderan del comercio. El poder de prohibir. Aprobar una ley es una cosa. Poder aplicarla es otra. La 18ª enmienda iba en contra de la opinión de la mayoría.
un grupo influyente trataba de imponer su visión de las cosas y su moralidad a todo un país. Al elegir desafiar esta ley considerada injusta, una gran parte de la población se tornó ilegal. ¿Qué pasaría en Francia si un grupo de presión prohibiera el queso o el vino? ¿Qué pasaría si el tabaco se convirtiera en ilegal? ¿Cuántas personas cruzarían la línea? Todo el asunto se reduce a la dificultad de determinar si una prohibición es justa o no. ¿Deberíamos legalizar el cannabis? ¿La heroína? ¿Las armas de fuego? En todos los casos, se trata tanto de eliminar la libertad individual como de un problema de salud o de seguridad pública. La pregunta se hace aún más compleja cuando sabemos que cualquier prohibición origina inmediatamente el surgimiento de una red de contrabando ilegal. ¿El resultado no es peor que la causa? 1917, Nueva York. En la bruma del alcohol y del tabaco, un concierto de jazz puede convertirse rápidamente en un ajuste de cuentas. El hombre, acuchillado con una navaja de afeitar, no olvidará lo que acaba de suceder. De origen italiano, hace parte de la mafia de Nueva York. Su nombre es Alfonso. Pronto se llamará simplemente Al Capone. Hijo de inmigrantes, Al Capone comienza justo en el fondo de la escalera. Notable por sus talentos especiales, se convierte en mano derecha del mafioso Johnny Torrio. De carácter violento, se muda de Nueva York a Chicago en 1918. Necesita desaparecer. Pero retirarse es pedirle mucho a Capone. Cuando Johnny Torrio ordena el asesinato del padrino local, él toma su lugar. Contrabando, fraudes, prostitución, crimen organizado. Capone clava sus garras en todo lo que sea ilegal. Es violento y peligroso, actúa rápido y ataca con fuerza. Las autoridades no son una amenaza, se les soborna fácilmente. Sus verdaderos enemigos son las pandillas irlandesas de los barrios del norte. Este no es momento para compromisos, sino para conquistar territorio. Bajo la presión de las balas irlandesas, Torrio huye de Chicago y regresa a Italia. Solo, Capone libra una guerra despiadada contra sus enemigos jurados. Las autoridades corruptas miran hacia otro lado y le permiten hacer la limpieza. Quien controle el tráfico de licores, controla Chicago. Y sin embargo, a los ojos del público, Capone disfruta de una imagen de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, desacatando una ley injusta. Colorido y querido por los medios, el ladrón no se molesta en esconderse. Ópera, abrigos de piel, carreras de perros y Cadillac blindado. Se burla de las autoridades, desafía a sus oponentes e incluso ocupa la portada del Time. Con solo 30 años, es todopoderoso en Chicago. El estado de Illinois, corrupto de arriba a abajo, ya no puede detenerlo. 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. 7 miembros de la pandilla irlandesa del lado norte se reúnen en una bodega para recibir un cargamento. De repente, aparecen policías. Nadie se resiste. Los mafiosos irlandeses saben perfectamente que pronto quedarán libres. Les piden bajar sus armas y alinearse contra una pared. Los hombres de Capone, disfrazados de policías, acribillan a los mafiosos y luego se marchan tranquilamente, bajo la protección de sus uniformes. Detrás de ellos, charcos de sangre y cartuchos aún humeantes. La masacre del día de San Valentín impresionará profundamente a la opinión pública. Para las autoridades es la última gota. Siempre más. Los mafiosos que desafían la prohibición librarán una verdadera guerra.
Al principio armados con revólveres, se equipan con armas automáticas y vehículos cada vez más poderosos. El famoso Tommy Gun, diseñado por el general Thompson, puede disparar 700 balas por minuto. Sus disparos en ráfaga y su intensivo uso por parte de los mafiosos le merecieron los apodos de máquina de escribir o piano de Chicago. En el mar, los buques de la Guardia Costera, ahora más veloces, interceptan a los contrabandistas que responden modificando motores de avión para propulsar sus naves. A altas velocidades, estos motores que funcionan con combustible de aviación corren el riesgo de sobrecalentarse y explotar. Para cada arma nueva surge una respuesta, siempre más efectiva. Es una escalada de violencia. Atlantic City, mayo de 1929. Todo el bajo mundo se reúne hoy para poner fin a la violencia que arruina sus negocios y divide territorios. Esta conferencia de mafiosos se establece para sentar las bases de un sindicato del crimen en los Estados Unidos. Juntos, podrán sobornar a quien deseen. Capone, más acaudalado que nunca, es una figura destacada en la reunión. Sin embargo, este italiano difícil de controlar comienza a irritarse. Temiendo ser asesinado, Capone es arrestado y encuentra refugio temporal en la cárcel. Sin embargo, otras personas buscan al enemigo público número 1, 6 secretos. A orillas del lago Michigan, cada vez se escuchan más voces contra el dominio de las mafias en la ciudad de Chicago. Financiado por un comité misterioso apodado 6 secretos, el agente especial Elliot Ness, supuestamente incorruptible, tiene la misión de encarcelar a Capone. Son órdenes del presidente. El investigador se rodea de un reducido grupo de policías confiables, expertos escogidos en su campo. Manejo ofensivo, manejo de armas, escuchas telefónicas, combate cuerpo a cuerpo. En lugar de atacar los bares, el extremo visible del iceberg, Ness decide atacar la fuente. Sigue los camiones de reparto y busca las cervecerías y destilerías. Se presenta una serie de espectaculares incursiones. Uno tras otro, los pozos de Capone se secan. Pero el mafioso debe enfrentar otro peligro. Ness y su escuadrón son simplemente el músculo de una operación más amplia. Mientras Capone luchaba con uñas y dientes por sus cervecerías, el agente fiscal especial Frank Wilson revisaba su vida, sus cuentas y sus activos. Por extraño que parezca, su misión no era demostrar que Capone incumplía la prohibición. Su arma es una ley aprobada recientemente. A partir de ahora, todos los ingresos, incluso los derivados de actividades ilegales, deben declarar impuestos. Los mafiosos caen en la trampa. Si no declaran, son acusados. Si declaran, están admitiendo su contrabando. Sin embargo, por el momento es imposible vincular a Capone a su gran fortuna. El astuto villano solo paga en efectivo y no conserva ninguna evidencia escrita de sus negocios. Entonces, un día de 1930, el inspector Wilson se cruza con un artículo olvidado en el archivo. En este libro de cuentas, una nota menciona un cierto Al. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. El agente fiscal especial Wilson acaba de desenterrar un viejo archivo incautado durante una búsqueda anterior. En el archivo hay una nota escrita a mano, aparentemente ordinaria, que incrimina a cierto Al. Cuando es sometida a los expertos, proporcionará un rastro hacia Al Capone. ¿Qué hubiera pasado si este documento hubiera permanecido bajo una pila de archivos? Incapaz de vincular al hombre de la mafia con sus actividades, la investigación habría continuado durante años.
años en los que Capone habría continuado su implacable progresión. Al frente de un poderoso sindicato del crimen, habría tenido los medios financieros y políticos para doblegar a cualquier juez a su voluntad y a cualquier funcionario de alto rango. Incluso pudo haber sido tentado por una carrera política. Después de unas elecciones fraudulentas, el mayor mafioso de todos los tiempos podría haber gobernado el estado de Illinois. Un mafioso a la cabeza de un estado. Al Capone, jefe indiscutible del AMPA de Chicago. Debe enfrentar 23 cargos ante un tribunal federal. La máquina legal está en movimiento y su objetivo es poner al ladrón tras las rejas, de una vez por todas. Confiado y arrogante, Capone no ve que el viento cambió de dirección. Fiel a sí mismo, soborna al jurado. Pero para sorpresa general, el implacable juez reemplazó al jurado. Claramente más talentoso para dar una paliza que para lidiar con cuestiones impositivas, Capone toma una mala decisión. Su defensa comete varios errores. El 24 de octubre de 1931 se anuncia el veredicto. Capone es declarado culpable por evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de cárcel. El villano fue golpeado por un contador. Esposado, escoltado por Eliot Ness, Capone perdió su sonrisa permanente. La comedia ha terminado. El infame Al Capone se pudrirá durante años en la no menos infame prisión de Alcatraz. Los agentes de la prohibición ganaron esa ronda, pero pronto quedarán desencantados. Porque mientras tanto, el 29 de octubre de 1929, la economía estadounidense sufrió uno de los peores días de su historia, el Jueves Negro, el día en que 13 millones de acciones se vendieron a su mínimo precio cuando la bolsa colapsó, cuando Estados Unidos cayó de rodillas. Esta crisis financiera sin precedentes se globalizó. Pronto, frente al caos económico, las restrictivas leyes de prohibición puritana ya no parecen relevantes. El Estado necesita dinero y quiere recuperar los impuestos sobre el alcohol. A pesar de los millones de botellas incautadas y de más de 53,000 sentencias, la prohibición finalmente es derrotada desde adentro. El 20 de febrero de 1933, el Congreso adopta la 21ª enmienda, que derogaba la 18ª. Cada estado es libre de manejar el tema del alcohol como lo considere, pero el Estado federal decide que ya no es su problema. Los mafiosos son los mayores perdedores con este cambio. El alcohol legal se vende a mejor precio. Recurren a otros intereses. Porque para ellos, Estados Unidos no tiene escasez de leyes para romper, restricciones para moverse, vicios para complacer. Pero esa es otra historia. La historia de los Estados Unidos está escrita al ritmo de sus cruzadas. Contra la esclavitud, el alcohol, el comunismo y hoy en día el terrorismo islamista. En cada ocasión se aprobaron leyes para restringir y establecer una nación virtuosa. La prohibición fue una acción de retaguardia liderada por estadounidenses de la vieja estirpe protestante contra los nuevos inmigrantes estadounidenses. La 18ª enmienda es la última gran victoria de estos defensores del pasado. Aprovechando la ganancia inesperada, los mafiosos como Al Capone fueron capaces de pervertir ese formidable espíritu empresarial estadounidense para crear un verdadero sindicato del crimen. Irónicamente, la prohibición abrió las puertas del país a la mafia. En los Estados Unidos, la libertad individual es un valor fundacional.
En un país donde todos tienen el derecho de hacer lo que deseen y vivir la vida tal como la entienden, la educación a menudo es más efectiva que la imposición.